Don Radamés de la Rosa, psicólogo, es un amigo de este espacio y siempre agradecemos el que concurre a nuestras invitaciones para tratar temas que tienen que ver o con el ámbito de la psicología, de rama que él ha cultivado con esmero durante muchos años, o con su institución que es Casa Abierta, la entidad de más tiempo, siempre decimos, en el país, trabajando el tema de la juventud, de la familia y del consumo de sustancias prohibidas. Ante los hechos que han envuelto de manera lamentable y violenta a jóvenes y el deterioro que se advierte aparentemente en la sociedad dominicana que conducen a estos hechos, nos ha parecido importante invitarle y escuchar sus pareceres profesionales, unos pareceres que están respaldados por muchos años de trabajo con jóvenes, con familias y con personas que consumen sustancias prohibidas. De manera que le invito a que nos acompañe en esta entrevista al licenciado Radamés de la Rosa. Licenciado Radamés de la Rosa, no tengo que preguntarle cómo se siente, se le ve bien. Antes decíamos, se le ve galano. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Los ojos del amigo ven a uno de manera diferente. Ya, ¿cómo está? Pero está muy bien. Se siente bien, sí, gracias a Dios, a la familia y Casa Abierta. Casa Abierta no tan bien, pero caminamos, como siempre. Usted sabe que uno, los seres humanos, nos acostumbramos. Si estamos cojos al principio nos molesta un poco. Después nos acostumbramos a nuestra cojera. Así es. Si un brazo nos duele, nos acostumbramos a ese dolor. Y por lo visto ustedes están ya acostumbrados a trabajar como el país, en medio siempre de limitaciones. Ciertamente. Y como las familias pobres también. Y como las familias pobres. Que yo digo que que los presidentes deberían de consultar a los pobres de verdad, con familias establecidas, y tratar de aprender de ellos cómo sobreviven. Sí, hay un psiquiatra de los clásicos de la época en que Freud estaba desarrollando su teoría, que en el tema del autismo le llevaron lo llevaron a consultar sobre el caso y él dijo, mira, para un trastorno de los niños, la mejor forma de saberlo es preguntándole a los niños, a los que están al lado de él. Exacto. Que ellos le pueden decir cómo lo ven, y realmente la sociología, la psicología y todo, en parte teórica, pero en la práctica había que consultar a la gente que está sufriendo para ver qué nos dicen. Así es. Escuchar lo que la gente tiene que decir, lo que es lo que nos falta, no solamente en República Dominicana. Creo que el mundo político se considera autosuficiente para dirigir la nación y dirigir lo que están dirigiendo sin consultar a la gente que sufre la consecuencia. Su amigo, el padre Jorge Cela, solía decir muchas veces en declaraciones, en cursos, y así lo dejó también en libros, siempre decía, hay que preguntarle a los pobres qué ellos quieren, qué ellos necesitan. Que ellos sí saben lo que quieren y lo que necesitan. Algunos dicen que los mejores economistas que tiene una sociedad son los más pobres porque hacen maravillas. Eso creo por yo. Los escasos ingresos que tienen. Eso creo yo. Y a Lenin se le atribuye decir que el comunismo sería posible cuando una ama de casa fuera capaz de dirigir el Estado. De verdad que sí. Y usted tiene esa ventaja. Usted vive entre jóvenes de clase media baja y marginados. Trabaja con familia de todos los rangos y ha visto la evolución del país por, pienso, casi 30, 35 años. Y sabe si hemos cambiado, si hemos seguido igual en términos de familia, de juventud. Aquí la violencia es cíclica. Tenemos un pedacito de tiempo en tranquilidad y luego viene una racha de violencia que es como si
la racha 2 quisiera superar la 1, la 3, la 2 y así ad infinito. Ahora hemos visto a jóvenes caer en circunstancias distintas y hasta niños. Un niño de Santiago muerto de un balazo en la cabeza, en una situación inusitada como un carnaval, un lugar de festividad, de ocio, de alegría, de bailes, pues paradójicamente un ciudadano llamado por la sociedad a mantener el orden y a proteger la propiedad privada y pública, pues fue el autor de este horrendo crimen. Y en el anyway, para quedarnos en los dos extremos, porque hubo otros casos intermedios, tenemos el de una joven que todavía no se sabe qué le ocurrió. Lo cierto es que ella está muerta, que ella sangraba mucho, que se fue con unos jóvenes, incluyendo un profesor, a la playa, pero habían dicho que iban a otro sitio. ¿Qué está pasando? ¿Cómo desde el foco de un psicólogo con su experiencia se ven esos hechos y se interpretan? Bueno, yo escuché en estos días una entrevista con el doctor Sergio Sarita, y él decía: denme todos los datos, compléteme el estudio para yo poder opinar con propiedad. La verdad es que nuestra sociedad tiene tantos aspectos que hay que estudiar para responder qué está pasando, que uno se tiene que quedar en generalidades para poder decir. Si uno dice, usted se acuerda, los mayores nos acordamos cuando los medios de comunicación decían a las 10 de la noche, ¿sabe dónde están tus hijos? Exacto. Indicando ya... Era una pregunta de los mormones. Ya deben estar acostados los niños. Sí. Deben estar en casa. Sí. Sin embargo, había una inversión de esa pregunta que se hacía desde Radio Popular y la hacía Beliar, el que hacía con pique y sin pique, y él decía: hijos, ¿saben ustedes en qué Tarantín de la Duarte está su padre a esta hora? Hago alusión a esto en el sentido de que todavía se planteaba en ese momento, fuera los mormones, fuera quien lo planteara, que los padres debían tener control de sus hijos para poder saber que están bien, para poder protegerlos. Se ha perdido, tenemos avances significativos en materia de legislación para proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, pero en la práctica no se ha podido ejecutar la legislación, no para controlar, sino para educar. También controlar, pero educar, que los padres sepamos cuál es nuestro rol en el cuidado de nuestros hijos, que los maestros y las maestras comprendan, que los adolescentes y los niños también aprendan a cuidarse y sepan cuidarse. Una sociedad hipersexualizada, donde los muchachos, los jóvenes, las jóvenes, sobre todo las jóvenes, en cuanto tienen 12, 13 años, ya son muchachas sexualmente activas muchas veces, y esa pérdida de lo que es la ingenuidad infantil, juvenil, se ha ido por la borda, por una sociedad que no se ha ocupado de los hijos. Nosotros no nos estamos ocupando de nuestros adolescentes, de nuestros niños, como sociedad, quiero decir. O sea, una sociedad que no tiene inversión en educación para la salud. Usted sabe que la inversión en salud mental en nuestro país es realmente algo tremendo. O sea, ¿cómo es posible que podamos tener un sistema de salud que no invierte en lo principal, que es la prevención? No se invierte en la prevención, no se invierte en educación. Entonces, nuestros jóvenes, nuestros niños nacen desprotegidos y siguen desprotegidos. Y se hacen adultos y aprendiendo una serie de esquemas negativos en su vida que lo lleva a cometer ese tipo de errores. Ese muchacho que murió en Santiago, ese niño que murió en Santiago, lo mató un muchacho joven con un revólver en la mano, un policía, sí, para guardar el orden. Nuestros policías sacan la pistola o el revólver ante cualquier evento que tienen por delante. O sea, no son conscientes de que tienen una autoridad por lo que representan. No tienen que usar la pistola, el revólver para intimidar a los demás. Con la ropa es suficiente. Es suficiente, pero usted tiene la autoridad de agente del orden.
pero en la psicología de ellos está que su revólver, su pistola, es el instrumento que debe estar delante en el discurso que ellos tienen que emplear. Entonces es una sociedad que ha perdido el horizonte en ese sentido. Uno dice, bueno, ¿qué ocurrió con esta chica? Bueno, lo primero es que no debió salir con un adulto y un grupo de adolescentes, dos adultos y un grupo de adolescentes, sin una persona que la pudiera proteger de cualquier actitud. Bueno, ahí supuestamente iba una de las figuras más estimadas en la sociedad, que es un profesor. Sí. Sí, lo que pasa es que parece que el profesor tenía los mismos valores que los muchachos. Ese es el tema, o sea, una educación que no, somos de las peores del continente, de las peores sistemas educativos, no hemos cambiado mucho. Una educación donde el maestro, la maestra, yo fui maestro de joven, en los años 75, 76 por ahí. Y yo recuerdo que no éramos todos los mejores del mundo, éramos maestros. Hoy la educación dominicana, la mayoría no son maestros. Exacto. Son personas que trabajan en el sistema educativo. Sí. Pero ser maestro tiene una serie de implicaciones. Un maestro, una maestra, nunca va a salir a la playa con un grupo de alumnos. Jamás. Eso no y puede menos ser. de noche. Eso no puede salir ser. A una excursión de día donde van varios profesores, no uno solo. Exactamente. Y donde su tarea es de vigilancia. Y una familia tampoco puede permitir que eso ocurra. Eso le habla a la sociedad de cómo hemos perdido el horizonte, de cómo debemos proteger a nuestros hijos, a los adolescentes. De los mismos maestros, increíble, de la misma maestra. Sí, pues eso pasa. Porque lo mismo pasa con la policía. Usted sale a la calle y tiene que defenderse de los policías. En los barrios la gente dice que le tiene más miedo a la policía que a los traficantes de drogas. Así es. O sea, le tiene más miedo a quien debe protegerlo de a quien le está haciendo el daño a la sociedad. Entonces, todo eso es parte de una sociedad que realmente no ha encontrado el camino hacia lo que ya estamos entrando, como dicen por ahí, en el otoño de la vida. Ya. Nos hemos visto desde muy joven involucrados en temas sociales, involucrados en trabajo comunitario. Vemos el deterioro, vemos el cambio. Cómo las comunidades han cambiado, de ser en comunidades con todos los problemas del mundo a nivel de atención de la sociedad, pero sociedades más o menos sanas. Pero por lo que usted observa, no solo han cambiado o están cambiando los muchachos, también los padres. Se habla mucho de la desintegración familiar y usted dice, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una familia donde el padre está ausente, la madre es soltera, tiene 2, 4, 5 y tiene que salir a trabajar, los niños están solos, van a la escuela. Si van a la escuela pública, vamos a decirlo de esta manera, si van a una escuela pública que no sea una escuela dirigida por una orden religiosa, evangélica o católica, el riesgo es mucho mayor. Usted va a una escuela dirigida pública, pero dirigida por una congregación religiosa, y es totalmente diferente. Exacto. En mi barrio, la Escuela de la Salle y el Politécnico Nuestra Señora del Carmen son emblemáticos. Todo el mundo quiere que su hijo vaya a estudiar allí. Nadie quiere que su hijo vaya a estudiar a la escuela pública per se, porque no hay disciplina, no hay orden, no hay acompañamiento de la familia, no hay, es decir, es un lugar donde mandamos, como si fuese una prisión, salimos de ahí y lo mandamos allí, a que me lo atiendan allí. Y allí no hay nadie que está, porque la educación se ha ido deteriorando de una manera tal que no hay forma de que responda a los intereses de la sociedad. Es lamentable. A veces uno tiene la impresión de que estamos en un callejón sin salida, pero de eso hablaremos en el próximo segmento comercial. Sí. Profesor Radamés de la Rosa, le decía que a veces, no sé si es el cultivo del pesimismo colectivo que nos lleva a pensar que humanamente estamos en una especie de callejón sin salida. Porque usted hablaba del deterioro de la escuela, particularmente de los maestros. El profesor Guadamuz decía, el maestro es la escuela. Así es. Y hablaba también del hogar. Cuando usted hablaba del hogar y del tipo de hogar de que se está hablando,
vino a mi mente una historia real que yo viví cuando Jorge Blanco fue a Washington como invitado de Estado del presidente norteamericano. En esos días habían celebrado, lo leí en el Washington Post, en una universidad norteamericana, un seminario que se llamaba Cuando un médico no es médico, en alusión a los problemas de los médicos graduados aquí en República Dominicana que ni siquiera venían aquí, sino que todo era por correo, entonces no había la tecnología digital de uso público. Y pienso que podríamos a veces estar hablando de una familia que no es familia, en el sentido, digámoslo, sin sonrojo, tradicional. Es así. Nosotros estamos en una especie de callejón sin salida, lamentablemente. El pesimismo tiene razón de ser. Hemos visto pasamos de la dictadura de Trujillo, pasamos la semidictadura del doctor Balaguer, y entramos en una etapa en que decíamos, bueno, el país va a cambiar porque tenemos ya un sector liberal dirigiendo el Estado, y el sector liberal, sin ser revolucionario, hace aporte al crecimiento de la sociedad, porque es una mirada distinta a la mirada conservadora. Pero no ha pasado nada, o sea, no acaba de pasar nada. Mire, ayer estábamos en una reunión en el Ministerio de Salud Pública y decíamos, el Estado Dominicano no se ha interesado, paso a mi tema, aunque usted no me lo preguntara, no se ha interesado por el tema de las drogas nunca. ¿Por el tema? De las drogas. De las drogas. De atender a las personas que usan drogas, de ofrecerle alternativas profesionales serias para atender su problema de salud, que es un problema de salud. El Estado ha seguido reprimiendo, ha seguido apresando, ha seguido haciendo lo mismo que se hacía en los años 70. Entonces, ¿qué ha pasado después de 40 años, más de 40 años? ¿Por qué no ha habido ni siquiera un ápice de avance en un tema que es el que yo trabajo directamente? Pero si usted va a educación, usted va a salud, seguimos invirtiendo menos del 2% o el 2% del Producto Interno Bruto en educación, en salud. O sea, ¿cómo podemos avanzar cuando llegamos al poder y hacemos todas las promesas que se puedan escuchar, y cuando llega el momento de ejecutar esas promesas no ocurre nada? Seguimos igual. Pero además está un hecho, eso es cierto, muy cierto, las estadísticas están ahí y los hechos. Pero en los últimos tiempos hemos tenido un cambio en el pago salarial a maestros y a médicos. Y bueno, ya es rentable dar clases, ya es más o menos rentable ejercer la medicina. Y el médico del sector público sabe que va a salir con una pensión de aproximadamente 100,000 pesos, como acaba de ocurrir con más de 1,000 médicos. Pero el servicio humano sigue siendo el mismo en la escuela y en el hospital. Lo que pasa, don Bienvenido, es que en lo que es la mejoría de las condiciones de vida del educador, del médico, del policía, de cualquier funcionario del Estado, tiene que haber una contraparte. Yo puedo aumentar tu estilo de vida, tus ingresos, pero también tengo que hacer niveles de exigencia mayores también y aportar a nivel educativo. Aquí, por ejemplo, el sistema educativo no invierte en la educación de los maestros. Ya. No se invierte en esto. Entonces, tú puedes aumentar el salario al maestro, pero si tú no motivas a la gente que tiene vocación de estudio, de trabajar en educación, a formarse, el periodo de vacaciones es un periodo apropiado para que los maestros hagan maestría, hagan posgrado, cubierto por el Estado, porque necesita que la educación sea mejor. No pasa nada, se van de vacaciones y en el tiempo de clase lo que tenemos es exigencia de cumplir con un esquema que se estableció. Pero ¿dónde está la vocación del educador? ¿Dónde está la formación especializada? En todos los niveles. Nuestros gremios profesionales, que su función es defender a sus asociados sin duda, pero nuestros gremios profesionales solamente piensan en el dinero. O sea, la ADP, por ejemplo, es muy beligerante para reclamar, pero a la hora de dar
No tenemos una exigencia. Sigue dando lo mismo. Lo mismo. O sea, es todo un Pero sistema. la exigencia, cuando se le exige, le paran la escuela. Los médicos acaban de parar ahora mismo la atención. Nosotros seguimos pagando nuestro exactamente. normalmente, pero no. Y el Estado es mediador. Con algo que no se dice mucho. Todos han aumentado recientemente el copago. Sí. Sí, o sea. En más de un 100%. Es la realidad. Entonces, el Estado no puede ser un mediador. Estamos hablando de la salud de la sociedad. Exactamente. Tiene que haber una actitud mucho más, pero realmente el Estado está dirigido por socios de quienes son dueños de las ARS. Pero también los políticos, desde Leonel, y eso hay que atribuírselo al presidente Fernández, el Estado ha asumido una posición de que todo hay que consensuarlo y de que él es un mediador. El Estado no puede ser un mediador. Debe ser el garante de la aplicación de la ley. Garante de que se respeten los derechos de las personas, garante de que no puede ser un mediador. Mire lo que está pasando con el aumento salarial, la discusión del aumento salarial. Una de las partes, quizá la más importante, porque es la de los empresarios, juega el tiempo y van, pero no se puede hacer la discusión porque ellos no han presentado todavía su propuesta. Prometen que en la próxima ocasión van a llevar su propuesta, no la llevan. Óigase, entonces como que empujan a los trabajadores, a los obreros, a que vayan a las calles a hacer tumulto, a piquetear, a protestar, a reclamar con justa razón. Entonces el Estado tiene que gastar moviendo tropas policiales, militares, lanzando bombas, construyéndose una imagen negativa, porque unos señores que debían ya haber presentado una propuesta no lo han hecho y no aparece un Estado que diga en la próxima sesión el aumento lo vamos a establecer nosotros si ustedes no logran ponerse de acuerdo. Se acabó. Eso sería lo que debería pasar, pero sí. No podemos soñar que eso va a pasar. Porque seguimos creyéndonos que somos mediadores de un sistema y somos quienes dirigimos el sistema. El político dirige a la sociedad. El político en el poder dirige a la sociedad. No puede estar jugando a ser un mediador cuando la salud de la sociedad está en juego, cuando la educación está en juego. O sea, no se trata de buscar consenso. Además se negocia entre iguales. Así es. Cuando no son iguales, un empresario y un trabajador, ¿qué posibilidades de negociar hay? ¿Qué posibilidades hay de negociar entre un oficial y un civil? Ninguna. Ninguna, así es. Entonces se necesita el que supuestamente está para resguardar los intereses de todos, y hasta la Biblia habla de que hay que resguardar principalmente los intereses de los más pequeños, de los más débiles, de los que no tienen fuerza para negociar con el empresario. Es así. Bueno, en ese aspecto probablemente la sociedad dominicana ha involucionado. Hemos avanzado en términos de legislaciones, de construcciones, cosas, pero el ser humano, que es el que va a usar el metro, el que va a usar las construcciones, no ha sido atendido. Hemos avanzado tanto en construcciones que un arquitecto dijo recientemente que el polígono central de la capital era una especie de hacinamiento como si fuera una letrina. Algo así como un hacinamiento de élite, algo así. Porque sí, algo por ahí, ¿no? Pero además se dijo también ahí que el agua que se consumía tenía heces fecales por las muchas cisternas, una del lado del otro, etcétera, pozos sépticos y esto, y que las dos cosas juntas terminan intercambiándose. O sea que ni siquiera estamos teniendo un progreso por la ley en beneficio del ser humano. Bueno, como usted
me respondió con las palabras de Sarita, para el caso de Higüey faltan datos. El doctor decía, repito lo que decía él, una autopsia no se hace de manera preliminar. Sí. O sea, hay que hacer un examen, decía, serológico, un toxicológico. Hay que hacer un estudio completo de todo para poder decir que él habla de manera muy pedagógica, dice, muy didáctica, dice, los cadáveres hablan. Exacto. Te cuentan. Sí. Te cuentan la verdad, porque a ellos no le importa nada, ellos están muertos ya, te cuentan la verdad. Aquí mismo yo lo he entrevistado a él para que hablemos del lenguaje de los cadáveres. Sí, exactamente. Sí. Y entonces, en ese caso, pues, hay una persona que está siendo procesada como el responsable directo de lo que ocurrió, pero no se sabe qué ocurrió todavía. Y no se sabe ni siquiera la versión que él ha dado de lo que ocurrió. No se sabe. Porque aparentemente o él no habló o no lo cuestionaron, porque en el informe que va a la justicia para pedir las medidas para si va o no a la cárcel, las medidas preventivas, no se dice lo que él dice. Pero volvemos al principio, estamos juzgando el hecho que ya sucedió, tenemos que encontrar qué fue lo que sucedió para establecer las sanciones. Para mí me preocupan no solamente las sanciones, sino que este hecho pueda ser educativo, pueda ayudar a que tengamos una conciencia mayor. Determinar qué hay detrás del hecho, ¿verdad? Que hizo posible ese hecho. Claro, exactamente. Si no aprendemos y lo que hacemos es sancionar, como es la política nuestra, se comete un delito, sancionamos al que cometió el delito, va a la cárcel, sale y nos olvidamos del caso. Y hay un caso que a mí particularmente, del caso de la joven de Higüey, me llamó la atención. Uno no puede, aunque los liberales y las feministas no quieren que uno hable de su lenguaje del vestido, es un lenguaje antropológicamente hablando. A mí se me enseñó que la moda son medios de comunicación, dicen cosas. Dicen cosas. Sí. Usted hablaba ahorita de que al policía su autoridad dimana de su uniforme, que no es necesario usar la pistola. Cuando usted ve a alguien uniformado, usted se da cuenta que está frente a una autoridad. ¿Qué se lo dice el uniforme? El uniforme. Entonces, bueno, a estos padres debió llamarle la atención, no sé, una niña a esa edad, de clase media, baja, que ya tiene vehículo y que exhibe modas como si fuera una especie de reina de belleza o algo por el estilo, en un campo, porque Nisibón es un campo. Y luego me llama la atención que la madre, ella llega sangrando, la madre ve por el rostro, le lee que no está bien, le pregunta a la niña, le dice que es la menstruación y simplemente deja que la niña se vaya a acostar. Eso casi, no quiero cargar el dado a nadie, pero es un comportamiento extraño, a no ser que sea el normal en el día de hoy, porque hay que guardar un respeto a los niños y a los adolescentes de tal manera que uno no debe ni siquiera preocuparse por el estado de salud en que están. No, yo creo que hay sin duda que hay una serie de factores en la educación familiar que hay que cuestionarlo, sin duda. O sea, yo vi una foto de la joven que parece que estaba en una de las redes sociales. Sí. Y una adolescente mostrando sus piernas en redes sociales. Sí. Eso no debe ser, o sea. Sí. Y eso no es que le prohibamos al niño, no, es que la educación familiar tiene que llevar a que el niño aprenda a respetarse a sí mismo. Claro, tenemos a los liberales en contra de esa postura. Los liberales postulan que todo hay que permitirlo, que hay derechos. Una cosa es derecho y otra cosa es la educación de las personas. Yo entiendo que juzgamos en el término de derecho, jugamos con todo. La familia, yo en estos días conversaba con una amiga, en la familia los padres y la madre
son los que llevan la familia, son la cabeza de la familia. Así es. Ellos tienen que ser responsables, no solamente de establecer normas y reglas para que el niño adolescente las aprenda y la use como su forma de vida, sino de educar para que esas no sean imposiciones, sino aprendizaje. Lo que yo decía en este caso, tiene que haber aprendizaje, porque si no se va a repetir muchas veces todavía más. Si no aprendemos que eso que ocurrió en esta familia puede ocurrir en otras familias, si no somos capaces de aprovechar el hecho, lamentablemente, pero aprovecharlo para educar, para que entendamos la importancia de proteger a los más jóvenes. El sistema educativo está cuestionado en este momento. O sea, ¿cómo un maestro anda con un grupo de adolescentes para la playa? ¿Qué es esto? Eso no. Y a educación le corresponde ver si eso se está dando con frecuencia. Puede ser que el hecho nos llame la atención porque ocurrió una tragedia, pero posiblemente está ocurriendo en todas partes y no nos damos cuenta. Posiblemente hay otros hechos que pueden involucrar violaciones, maltrato, y no nos damos cuenta porque no ha desencadenado un hecho como este. Pero es un cuestionamiento a la familia, a la sociedad en general, a la educación como tal, de que este hecho, que es un hecho único, no sea parte de todo un sistema que está funcionando de manera inadecuada. Para mí que eso es lo fundamental. Hay que determinar lo que ocurrió y todo, pero lo importante es que de ese hecho podamos aprender. Ojalá sea así y no que cuando los medios dejen de poner en portadas estos hechos, ya la sociedad también lo ponga en el baúl de los recuerdos y nadie aprenda, nadie le saque el beneficio que es el aprendizaje para no repetir ni la conducta ni los hechos. En el próximo segmento vamos a hablar de Casa Abierta, porque Casa Abierta es importante en nuestra sociedad. Como debemos ser portadores de esperanza, ¿verdad? No quedarnos en el punto negro. Casa Abierta, como nuestras amas de casa, se ha acostumbrado ya a hacer su trabajo en medio de las precariedades y lo ha hecho bien. ¿Cuál es la magia? No crea usted, bienvenido, que el tema financiero este año es especialmente difícil para nosotros. ¿El 23 o el 22? El 23. El 23. Nosotros en el 22 recibimos un aumento en la subvención del Estado, que es el ingreso fundamental que tenemos como organización, porque toda la cooperación internacional se cayó hace tiempo y poca cosa uno consigue para ese local, nivel. ¿verdad? Sí. Y aquí localmente no, aquí básicamente usted le presenta una propuesta, una empresa le pide una propuesta para trabajar con sus empleados, usted se le envía y ahí se queda. Porque no hay una inversión para ese nivel, ¿no? Pero nosotros este año recibimos la sorpresa de que nos han retirado el apoyo que nos hicieron el año pasado, que era para aplicarse. O sea, era aumento. Sí. Parece que quienes manejan el tema presupuestario en el Ministerio de Salud Pública entendieron, fíjense qué pasa, el presupuesto nuestro empezó a aplicarse en abril. ¿Por qué? Porque hubo una serie de cambios que nos impidieron acceder en febrero, que es lo normal, a los fondos públicos, en abril. Así que en mayo teníamos nosotros todavía una ejecución muy limitada, porque estamos empezando en abril prácticamente. Y en mayo se elabora el presupuesto del siguiente año. Entonces, cuando se elaboró el presupuesto, se calculó que teníamos recursos suficientes para este año y que nos iba a sobrar para el siguiente. Y nos retiraron el apoyo que nos habían dado en el 22. Entonces, el 23... ¿Qué significa eso? Significa que ¿Cuántos millones menos teníamos un aumento de 7 millones y tuvimos una reducción de 7 millones. Teníamos 23 en el 2022 y tenemos 22, teníamos 30 en el 2022 y en el 23 tenemos otra vez 22. Nos retiraron los 7 millones que nos habían aumentado. Hemos tenido que reducir personal, hemos tenido que reducir beneficios marginales. Por ejemplo, el personal nuestro
recibir almuerzo en la sede de Santo Domingo, hubo que retirarlo. Hemos tenido que hacer una serie de movimientos para poder enfrentarnos con la crisis que esto ha significado. Pero eso, de alguna manera, es la vida de Casa Abierta, como usted señala. Pero el dinero, la subvención a Casa Abierta, ¿le llega por vía de qué ministerio? Ministerio de Salud Pública. Salud Pública. Ministerio de Salud Pública. O sea, Salud fue que le redujo. Nos redujeron, sí. Con un criterio muy administrativo, porque parece que evaluaron que en mayo todavía la ejecución era limitada, y bueno, pero le va a quedar mucho dinero, y cortaron. Lamentablemente eso implicó... sin posibilidad de recurrir a ningún sitio. Confiamos que cuando se haga una adenda pueda haber algo, pero no sabemos realmente si va a pasar. No hay forma de recurrir a ningún lugar porque está en el presupuesto. Y me imagino que Casa Abierta es de las instituciones que presenta sus informes. En la última evaluación que nos han hecho, se presenta a través del sistema que se ha establecido en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que también está enlazado con Salud Pública. Se presenta cada mes la ejecución del mes y tenemos una evaluación de 95. Así que la evaluación considera que hemos estado haciéndolo bien. Pero eso no es una cosa que nos pueda servir para este año, sino que puede ser para otro año, que puedan considerarlo. Para este año hay que bregar con las limitaciones que tenemos, que nos han impuesto. Bueno, pero me imagino yo que el 22, el 23 debe ser juzgado o valorado, lo que fuere, en función de el 22, porque no se puede esperar el 23 para valorar el 23 para los fines de asignación presupuestaria, sino que ahí lo válido tiene que ser qué ocurrió y cómo ocurrió el año que acaba de terminar. Lo que pasa es que se hace el presupuesto se hace a mitad del año, o sea, en mayo se presenta el presupuesto de salud pública, de toda al presupuesto para elaborar el presupuesto nacional, y ahí se tomó pienso yo, no puedo decir, porque nosotros hemos estado siempre cumpliendo con todo lo que el Estado reclama para rendir cuentas. Rendimos cuentas de manera natural, normal, como parte de nuestra forma de entender. Nunca se le da una razón de por qué se aumenta o por qué se disminuye. No. Ahora se habla de que sí. Un estado mudo. Se habla de que sí, que están tomando en cuenta eso. Vamos a ver si es cierto. Pero la verdad es que este año es especialmente difícil para nosotros. Seguimos trabajando en las 4 sedes. 12% son 84, ¿no? Todavía. O sea, ustedes van a recibir este año 84 millones menos que el año pasado. No. 84. Nunca hemos tenido 84. No es mensual, es anual. Anual 30 millones. Sí, pero si ustedes van a recibir ahora 7 menos mensual. Anual. No, anual. 30 millones para todo el año. Sí, para todo el año. Para todo el año. 84 es un número que no soñamos con eso. Wow. Son 30 millones para todo el año, que se convierten en 22 en este año. 22, 23 me parece. O sea, vamos a verlo por el lado positivo o irónico. El Estado tiene un buen concepto de la eficiencia de las ONG, en este caso de Casa Abierta, porque piensa que puede hacer un buen trabajo con 30 millones al año. Sí, don Bienvenido, esa es verlo por ahí, ¿verdad? Esa es la realidad. Claro, el tema es que en la práctica, Casa Abierta, Hogar Crea, somos la que recibimos más fondos del Estado en materia para el tema de drogas. Y ayer me decían que había unas 50 organizaciones no registradas que no reciben ningún fondo público y que hacen una labor. Algunas hacen una labor que hay que encomiarla, otros no. Pero es responsabilidad del Estado que el trabajo se haga de manera coherente en las que reciben fondos. Y en las que no reciben fondos hay que ayudarlas a que mejoren y puedan recibir más adelante. El tema es que nuestra área de trabajo, don Bienvenido, no le importa. Y paradójicamente, en unos años en que
El tema de la sustancia prohibida, de las drogas, crece de una manera impresionante. Yo creo que no hay un hogar dominicano donde no haya un problema, por lo menos, de ese tipo. Nunca ha parado de crecer. No. Nunca ha parado de crecer porque es lo que hemos dicho, o sea, es un tema del mundo, de la humanidad. El consumo de sustancias no es un tema exclusivo de República Dominicana. Pero hay sociedades que han estudiado el fenómeno y han buscado alternativas, soluciones más allá de la parte represiva. Nosotros seguimos haciendo lo mismo que hacíamos en los años 70. No hemos dado un paso. Nuestra legislación, la 5088, es una legislación que ya en el 88, cuando se promulgó, ya estaba desfasada. Y en el 2023 seguimos teniendo la misma legislación, donde el tema de salud no aparece en ningún momento. Es una ley que se designó para la parte represiva. O sea, aunque dice que el organismo rector es el Consejo de Drogas, realmente el organismo rector es la DNCD. Exacto. Porque sí. casi todo corresponde a la labor de la DNCD. Sí. Entonces el Consejo de Drogas no ha recibido o no han sido capaces de ello de presentar una buena propuesta de modificación. Parece que hay una propuesta ahora que se va a discutir para que la ley sea más pensada desde la persona, para que el Consejo de Drogas sea realmente el organismo rector y pueda multiplicar la labor de prevención en toda la geografía nacional, haciendo alianza con los ayuntamientos, haciendo alianza con las autoridades municipales, haciendo alianza con las entidades sociales, que es el modelo que en otras sociedades ha funcionado, y eso no está haciendo. Entonces seguimos haciendo lo mismo en una especie de noria que no avanza, una especie de círculo vicioso donde no se avanza en una dirección más lineal. Gracias a Dios que ustedes no se desaniman. Y como decían nuestros viejos, hacen de tripa corazón. Y siguen ahí. Tenemos vocación de servicio. De servicio, pero la frase sería vocación de autodestrucción, porque quisiéramos que no existiéramos, quisiéramos no existir. Ya. Quisiéramos que no hubiera necesidad de que existiera Casa Abierta. No hubiera la necesidad. Pero cada vez somos más necesarios, porque Ya. cada vez se deteriora más el consumo, aumenta el consumo, no hay respuesta del Estado para... ¿Cómo es posible que a esta altura del juego todavía tengamos entidades que no se sabe qué están haciendo? ¿Para qué son las autoridades? Entonces? Porque no hay rectoría. No hay. No hay rectoría. No hay rectoría. No saben si el tratamiento es adecuado, es inadecuado, nada. Bueno, de hecho, eso pasa también, por ejemplo, con los hogares de ancianos. Se mencionan cuando hay un escándalo porque alguien con buena voluntad, pero sin métodos, sin medios, sin habilidades, sin experticio, se pone a tratar ancianos, aunque sea para recogerlos de la calle, pero a veces le hacen más mal que bien, como lo manejan. Pero es la prensa sigue siendo la que da la voz de alarma cuando por casualidad o por indicación de alguien va y pone el hecho en el plano de la opinión pública. Y así no se puede regir un país. Así no se puede avanzar, ¿no? Y en ese aspecto no hemos avanzado absolutamente nada. Los gobiernos, yo me he quejado siempre de que los gobiernos dominicanos nada más saben construir. Construir. Y tengo mi prejuicio de por qué lo hacen. No creo tampoco que sea por amor. Y entonces tenemos este elemento tan simbólico para mí, que es un teleférico muy elegante, muy eficiente, por encima de un caserío de gente inmensamente pobre. Eso habla de cómo se maneja el país. Tenemos un metro excelente que también sirve para tener una panorámica de la miseria del país. Y no creo que sea positivo. El día pasado le mandé un recorte de periódico porque me impresionó mucho. Tenemos 46 años diciendo que le entreguen los recursos que le pertenecen a las organizaciones que trabajan el tema de los estupefacientes. 46 años diciendo y reclamando lo mismo.
Así es. Yo la verdad me pregunto a veces por qué usted me invita a su programa porque yo diga lo mismo siempre. No, siempre hablamos, cuando hablamos de Casa Abierta en la parte financiera, quizás hablamos lo mismo, pero hay otros temas y además decirle a la sociedad que Casa Abierta existe, está abierta, permanece, hace un trabajo limitado en función de la demanda, me imagino, Sí, sí, sí. pero se hace un trabajo. Es como yo siempre estoy en contra de los que están en contra de no darle una moneda a la gente en la calle. Yo le digo, 25 pesos no significan mucho para mí, pero para alguien en la calle, un ancianito, una persona que uno le ve totalmente desvalido, eso es un mal desayuno, pero es un entretenimiento del estómago. Así es, así es. Bueno, muchas gracias por su gentileza en ayudarnos a comprender todos estos temas que tanto nos preocupan, que abarcan la familia, que casi abarcarlo todo, la escuela, la juventud. Y una lucha, no lo tocamos, pero me hubiese gustado tocar lo que hay entre unos valores tradicionales y unos valores nuevos, porque yo tengo la impresión de que toda esta muchachada y estos profesores jóvenes no es que no tengan valores, sino que ellos obedecen a otros valores. Y en la sociedad se da eso. Y creo que esa lucha involucra a los intelectuales que opinan y hablan sobre estos temas. Y agradezcámosle a usted y a Dios que la existencia de Casa Abierta sigan abiertos, que un día alguien desde las alturas del poder tendrá conciencia de la necesidad de entidades como Casa Abierta. A ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.